Hola jóvenes, vamos a resolver problemas con números racionales, para lo cual vamos a revisar el material que hemos elaborado. Entonces vamos a ver el primer problema que dice: un reloj está programado para dar la temperatura ambiental cada 2 horas. Juan, un día determinado, ha anotado las temperaturas desde la madrugada, registrando de la siguiente manera. Ahí tenemos acá en este cuadro las horas: 2 de la mañana, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas. O sea, desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y la temperatura que ha registrado son estas, ¿no? A partir de la situación responder, dice la primera pregunta: ¿cuál es el promedio de las temperaturas entre las 6 horas a 10 horas? 2. ¿Entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperaturas? C. Se sabe que al mediodía la temperatura es el doble de la que se registra a las 6 horas. ¿Cuál es la temperatura al mediodía? Entonces veamos la solución. Para resolver la primera pregunta, para determinar el promedio de las temperaturas entre las 6 horas a 10 horas, simplemente vamos a sumar las temperaturas y dividirlo entre ¿cuánto? Entre 3, ¿no? Entre 3. Entonces, sumando el numerador tenemos 72 entre 3, 24,8. Entonces la respuesta sería: el promedio de las temperaturas es 24,8 grados centígrados. La segunda pregunta: ¿entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperaturas? Para nosotros encontrar entre qué horas se está produciendo el aumento de temperaturas, vamos a hallar las diferencias entre las temperaturas. Por ejemplo, el primero hallamos la diferencia de estas temperaturas, o sea, la temperatura de las 4 de la mañana y el 2 de la mañana. Entonces la primera diferencia sería 1,4. La segunda diferencia sería entre las 6 de la mañana y 4 de la mañana. Y la diferencia sería 3,6. La otra diferencia sería entre 8 de la mañana y 6 de la mañana. Hallando la diferencia, 6,8. Y la última diferencia sería entre 10 de la mañana y 8 de la mañana. La diferencia sería 7,4. Entonces, nosotros podemos observar en el siguiente cuadro de que el incremento de mayor temperatura se dan entre las 8 y las 10 horas, ¿no? Entonces la respuesta sería: el mayor aumento de temperatura se produjo entre las 8 y 10 horas. Y la siguiente pregunta dice: se sabe que al mediodía la temperatura es el doble de la que se registra a las 6 horas. ¿Cuál es la temperatura al mediodía? Entonces, nosotros, para poder hallar cuál es la temperatura del mediodía, el problema nos dice de que la temperatura del mediodía es el doble de la temperatura de las 6 de la mañana. Entonces, a las 6 de la mañana tenemos 17,8 grados centígrados y el doble de esta cantidad sería 35,6 grados centígrados. Entonces la temperatura al mediodía es de 35,6 grados centígrados, ¿no? La segunda pregunta: Marta dejó como herencia un terreno de forma rectangular cuyas medidas se muestran en la figura. Su voluntad fue que sea dividido entre sus 2 hijos, de manera que cada uno tuviese la mitad. Entonces vamos a ver el terreno de Marta, ¿no? Este terreno tiene forma rectangular, cuya base mide 33,5 metros y la altura 17 metros. A partir de esta situación responde: ¿cuál es el área del terreno que le corresponde a cada hijo si se divide como se muestra en la figura? O sea, así tal como está, ¿no? Luego B dice: ¿de qué otra forma sencilla se puede dividir el terreno en 2 partes iguales?
¿cuáles serían sus dimensiones? Y la tercera pregunta, representar gráficamente otras formas de resolver la situación sin afectar la herencia. Muy bien, entonces, para resolver la primera pregunta, vamos a poder hallar el área del terreno total, ¿no? El área del terreno total, como es un rectángulo, su área es base por altura, ¿no? Base por altura. Entonces, hallando el área tendríamos 33,5 metros, que es su base, por la altura 17 metros, sería 569,5 metros, ¿no? Luego vamos a dividir esta área, vamos a llamar la parte que le corresponde al primer hijo a sub 1 y al segundo hijo a sub 2, ¿no? Entonces vamos a hallar el área de esta parte, para lo cual vamos a dividir la base en dos partes iguales, ¿no? Entonces, de la siguiente manera. El largo es 33,5 metros. Vamos a dividirlo entre 2, sería 16,75 metros. Entonces el ancho o la altura es 17 metros, ¿no? Entonces, como también tiene forma rectangular, vamos a hallar el área base por altura. Su base sería 16,75 por altura 17 metros. Entonces sería 284,75 metros cuadrados. Entonces a cada hijo le correspondería, ¿no? 284,75 metros cuadrados de terreno, ¿no? Y la pregunta B dice, ¿de qué otra forma sencilla se puede dividir el terreno en dos partes iguales? ¿Cuáles serían sus dimensiones? Entonces, una forma sencilla sería dividir la altura o el ancho en dos partes iguales, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos en dos partes iguales el ancho, quedaría de esta manera, 8,5 metros, ¿no? Cada ancho de terreno, ¿no? Entonces, hallando el área, también sería base por altura, 33,5 metros, que va a ser la base, o el largo también, por 8,5 metros, ¿no? Esta parte. Entonces, 284,75 metros cuadrados. Idéntico que lo que hallamos en la, ¿no? en la división anterior. Entonces, las nuevas dimensiones sería que su base mide 33,5 metros y su altura 8,5 metros. La siguiente pregunta dice representar gráficamente otras formas de resolver la situación sin afectar la herencia. O sea, no debe variar la longitud o el área que corresponde a cada hijo, ¿no? Entonces tenemos una forma sería dividirlo, ¿no? Por la diagonal. O sea, los terrenos que correspondería a cada hijo sería de forma triangular, ¿no? Entonces, si nosotros hallamos el área de un triángulo, ¿no? El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, la base mide 33,5 metros por 17 metros, que es la altura, entre 2. Entonces, multiplicando, tenemos 569,5 metros cuadrados entre 2. Dividiendo, obtenemos 284,75 metros cuadrados, igual, ¿no?, que la anterior, ¿no? Otra forma sería dividiendo simétricamente. Vea, hemos dividido el terreno en dos formas. Esta forma es forma de un trapecio, ¿no? Entonces, para poder nosotros verificar cuál es el área de estas partes que estamos dividiendo, vamos a hallar el área de un trapecio. El área de un trapecio se halla base menor más base mayor entre 2 por la altura. Entonces, si nosotros tomamos una parte, ¿no? Por ejemplo, esta parte tomaría, entonces, base menor es 10 metros, base mayor es 23,5 entre 2 por la altura, que es 17 metros. Entonces, sumando, dividiendo y multiplicando, obtenemos 284,75 metros.
Muy bien, el siguiente problema dice, Juan va al mercado con cierta cantidad de dinero. Preguntado por las compras realizadas, manifiesta, gasté los 3/5 de mi dinero, luego los 3/4 del resto y aún me quedan 15 soles. ¿Cuánto gastó Juan en compras en el mercado? Entonces, vea, primeramente vamos a esquematizar con una barra. Nosotros no sabemos cuánto dinero tiene Juan, entonces vamos a representar como X, ¿no? Entonces, como me habla de 3/5, lo dividimos, vea, en 5 partes iguales y cada parte representa un quinto. Entonces, como me dice gasté 3/5, estamos tomando esta parte 3/5 y lo que queda 2/5, ¿no? Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Observen, vean detenidamente este esquema, ¿no? X es el dinero que posee Juan. Entonces, gasté, dice, 3/5 de este dinero. Y la diferencia que queda sería 2/5 de X, ¿ya? Luego me dice que gasta 3/4 del resto, o sea, de lo que quedó. Entonces, 3/4 de 2/5 de X, eso es lo que gasta. Entonces, sería la diferencia, o sea, 1/4 de 2/5 de X. Pero eso dice, aún le queda 15 soles. O sea, lo que queda equivale a 15 soles. Entonces vamos a resolver esta ecuación sencilla y vamos a encontrar cuánto dinero tenía Juan. Entonces, resolviendo la ecuación, ¿ya? Entonces acá puedo simplificar mitad, mitad. Entonces multiplicando tendría 1/10 de X es igual a 15. Como está dividiendo esto, pasa a multiplicar, entonces X sería igual 150, ¿no? O sea, tendría Juan 150 soles, ¿no? Luego hallamos cuánto gastó, ¿ya? De 150 le quitamos lo que le quedó al final, 15 soles, y tendría 135 soles. Entonces la respuesta sería, gastó Juan la suma de 135 soles. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a proponerles a ustedes para que puedan comprobar su aprendizaje 3 preguntas sencillas a fin de que ustedes lo desarrollen y lo puedan enviar, si tuvieran esa posibilidad, las evidencias a mi WhatsApp personal. ¿Ya? Muchas gracias, jóvenes.